Nos encontramos ya en los estudios de Radio Espacio. Justamente un saludo muy fraterno desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, para todos nuestros compañeros en la ciudad de San Miguel de Bolívar. Tenemos ya el gusto y el honor de presentar a la doctora Sonia Vera, quien es especialista en derechos humanos y es ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues el día de hoy nos hablará de un importante tema, pues sobre derechos humanos y sobre el análisis político de lo que se está viviendo acá en Ecuador. Ella está en Barcelona, España, estos momentos, así que tenemos un enlace internacional que lo estamos pasando pues acá por los estudios de Radio Espacio. Doctora Sonia Vera, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Muy bien, gracias. Perfecto, doctora. Pues justamente sabemos que usted como especialista en derechos humanos nos preocupa pues un poco el análisis político que se está dando acá en Latinoamérica en relación a lo que es el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo usted ve pues esta situación que se está dando a nivel latinoamericano? Bueno, pues creo que es un tema generalizado. En primer lugar, creo que, como recordamos, hubo una época en la que ganó el progresismo en algunos países de Latinoamérica. Luego, en la mayoría de países, pues se dio un viraje a la derecha y se dio esta persecución política que se le llama lawfare, que es una guerra jurídica. Yo discrepo con el concepto porque guerras significaría cuando hay dos contendores en igualdad de condiciones. Aquí en este caso vemos como todo el aparataje gubernamental se va en contra de determinados líderes de oposición y obviamente con el leviatán del Estado y todo el aparataje se inicia una especie de persecución judicial hacia los contendores políticos. Ocurrió que a partir de las protestas de octubre en Ecuador, pues hubo como una especie de primavera árabe. Recordemos lo que hubo hace algunos años, en el año 2012, en algunos países de la región árabe, pues que todos lanzaron su voz de protesta a raíz de la inmolación de un comerciante. Pues creo que algo similar ocurrió en Latinoamérica a partir de las protestas de octubre en Ecuador, pues se fueron incendiando otros gritos de protestas y otras alarmas en los demás países. Vemos como Chile, como Colombia, posteriormente Perú, iniciaron sus voces de protestas y alzaron sus voces de protestas por todos estos gobiernos que podemos decirte que están a favor del neoliberalismo salvaje, del capitalismo arrasador. Y en cuanto a esto, pues hemos visto que los organismos de derechos humanos han hecho un pronunciamiento específicamente sobre la vulneración de derechos a las personas que estaban haciendo este tipo de protestas. Doctora, para centrarnos ya en las protestas, pues justamente habíamos hecho una globalización de lo que es el respeto a los derechos humanos en Latinoamérica como tal. Pero en este sentido, justamente cómo diferenciar con la seguridad jurídica que existe acá en nuestro país, especialmente hablando de Ecuador, cómo hablar de que justamente sea pues un hecho que sea una criminalización en contra de una persona o justamente que se esté llevando un debido proceso, cómo diferenciar de qué es una persecución política a que se ha cometido un delito. Justamente para que exista la vulneración de derechos humanos tiene que haber esta parte probatoria. Antes de ingresar justamente a la parte de las protestas de octubre, de lo que sucedió ahí, ¿cuál es la diferencia sutil que usted encuentra entre que la justicia actúe en contra de un delito cometido a que realmente sea una persecución política? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo son los pronunciamientos que ha hecho esta institución, como no recuerdo en este momento la institución, ay, que se pronuncia sobre las alertas rojas. ¿Me ayudas? Ah, ya, pues justamente de Interpol. La Interpol, exacto, perdón que Ajá, te estoy correcto. con escasa memoria. Pues la Interpol es básicamente un ejemplo de que pese a que es un organismo que sabemos que no está a favor del progresismo,
Sin embargo, no ha hecho caso a los gobiernos que han solicitado difusión rojas para los líderes progresistas. En este caso, vámonos al punto clave, que es en el Ecuador. Hemos pasado las peores vergüenzas en la Interpol porque efectivamente ellos han develado que esto es una burda persecución política y la Interpol no es un organismo que defienda el progresismo, simplemente hace su trabajo, pero ellos de una manera ecuánime se han pronunciado en muchas ocasiones, la última creo que fue la de Walter Solís y ya con sentencia ejecutoriada sobre el caso de sobornos, ojo, y podemos darnos cuenta que un organismo técnico simplemente rechaza estas órdenes de difusión roja porque develan que esto es una burda persecución política. Correcto, doctora. A ver, aclaremos ciertas cosas para que la ciudadanía tenga muy en claro, muy en cierto la dinámica de cómo funciona esto, ¿no? La Interpol no da directamente, no indica la Interpol diciendo que existe o no persecución política en relación a una u otra persona. Tampoco se limita a intervenir en la soberanía y en la decisión judicial de los países. Lo que la Interpol hace es de que el petitorio que ustedes me están haciendo corresponde en derecho o no corresponde. Lo que habría que anunciarle al gobierno actual de turno es de que ponga mejores asesores jurídicos porque la petición la hacen errónea y mal. Ahora, doctora, lo que va, y muy bien y muy claro lo que usted nos ha dicho, hay que defender y hay que defender con mucha energía pues los derechos humanos, no de una persona, sino de cualquier ser humano y no solamente en el ámbito político, sino en todos los ámbitos, es la defensa de derechos humanos. Pero justamente, doctora, mi pregunta va encaminada. Por ejemplo, ¿usted consideraría que lo que se ha hecho en contra de Jorge Glass es un asunto realmente jurídico o es una persecución política? Bueno, en el caso de Jorge Glass se han vulnerado muchísimos de sus derechos. Básicamente el debido proceso, el derecho de contradicción. A él le, lo trasladaron de la cárcel de Cuatro a la cárcel de La Tacunga en una represalia porque Fernando Alvarado se sacó el grillete y buscó refugio en otro país. Luego, finalmente, Fernando Alvarado fue sobreseído y declarado inocente. O sea, si nos damos cuenta, esto es una novela de nunca acabar. A él se le han vulnerado todos sus derechos. O sea, es increíble que una persona que fue vicepresidente de la República esté en una cárcel de alto riesgo, como es la cárcel de Cotopaxi, y sin embargo, este señor, el hijo de Abdalá Bucarán, esté en la cárcel 4, que es una cárcel de personas que generalmente se las utilizan a ex policías, militares o personas que han tenido algún tipo de información que vaya a correr un riesgo mayor en este otro tipo de cárceles de extrema seguridad. Entonces, sí nos damos cuenta cómo se han vulnerado los derechos de Jorge Glass, más allá de que si es culpable o no es culpable. Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió unas medidas cautelares a favor de Jorge Glass que han sido desechadas, se les ha hecho caso omiso a esta solicitud de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que no tenemos obligación como Estado a no existe un poder coercitivo por parte de CIDH en sus pronunciamientos de medidas cautelares, más sí de la Corte IDH, pero sí refleja que existe una vulneración de derechos. Ahora estamos esperando el pronunciamiento del grupo de detenciones arbitrarias. El proceso que hemos iniciado con Jorge Glass está hace más de 2 años en el grupo de detenciones arbitrarias. Ya se está trabajando en un informe y posteriormente pues vamos a tener el pronunciamiento de este grupo tan importante. Y va más allá de que si es culpable o no, es simplemente que existe una fehaciente y reiterada vulneración de los derechos de Jorge Glass. No, por supuesto, doctora, pues justamente en esto los derechos humanos no tienen que valorar si hay culpabilidad o no, sino si es que hay violación o no a sus derechos humanos, obviamente. Pero le hacía esta pregunta de Jorge Glass, es porque justamente también a Galo Lara se le vulneraron ciertos derechos. Y más o menos fue similar a lo que se está haciendo con Jorge Glass. Yo digo, es mi opinión muy personal de paso, de que tanto se violaron los derechos de Jorge Glass y también de Galo Lara. ¿Cómo intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la violación de Galo Lara, de los derechos de Galo Lara, y en la violación de derechos de Jorge Glass?
Pues justamente le hago esta pregunta, es porque tiene que haber un principio de equidad para la aplicación de los derechos humanos. Entonces, ahí es donde se definiría si existe o no persecución política en forma muy definida. Es mi opinión muy personal. ¿Qué es lo que usted opina al respecto, doctora? Bueno, yo del tema de Galo Lara realmente no lo conozco a profundidad. Yo conozco el caso de Jorge Glass porque efectivamente fui su abogada patrocinadora ante el mecanismo especial en CIDH sobre en la relatoría de personas privadas por la libertad. Tuve acceso a su expediente, pude revisar todas las vulneraciones de derechos y puedo decir como jurista que existe una violación flagrante de sus derechos humanos. El caso de Jorge de Galo Lara, lamentablemente no he tenido acceso a información que pueda permitirme a mí hacer esgrimir algún tipo de pronunciamiento o de análisis porque no he tenido la posibilidad de revisar este caso. Me puedo pronunciar, como le dije en el caso de Jorge, porque he podido acceder a la documentación y los abogados nacionales pues me han permitido tener información al respecto. ¿Qué le puedo decir? Después vimos que hubo el periódico El Estado.net sacó cómo efectivamente se había utilizado a las personas que colaboraban con Jorge para que mintieran. O sea, todo eso habría que revisarlo. O sea, habría que hacer un recurso de revisión para poder determinar si efectivamente todos los procedimientos fueron realizados a cabalidad y creo que eso es lo que tiene que hacer la defensa de Jorge Glass. Perfecto, doctora. Yo no he tenido la oportunidad pues, de acompañarle jurídicamente ni a Galo Lara ni a Jorge Glass. Le comento personalmente, intento no meterme en esos planos políticos, más bien en los jurídicos, sí. Pero de lo que se ha visto y de lo que se sabe y sí está comprobado, pues es tan fácil como ingresar al sistema SADGE y verificar. Para mí hubo tanto vulneración de los derechos humanos de Jorge Glass y muy directos, por ejemplo, cuando él tenía una medida cautelar, teniendo y sin haber incumplido la medida cautelar, se le ordenó prisión preventiva. Es una violación al debido proceso, a la seguridad jurídica y todo lo demás, y eso es en forma bastante clara. Pero en el caso de Galo Lara también existió esta situación y es de conocimiento público, pese a que yo no he intervenido en ningún proceso judicial de él. Pero, por ejemplo, él teniendo asilo político en Panamá, se lo extraditó y se le negó el asilo político cuando ya se lo había dado. Entonces, ese asunto es más, o sea, poniendo en peligro y en riesgo su propia vida. En ese sentido, ha habido persecución política histórica en este país, no solamente de un gobierno, sino de todos los gobiernos. No puedo decir en honor a la verdad de que ha habido un gobierno que no ha hecho persecución política. Sí lo han hecho y todos los gobiernos, y en eso me ratifico, incluido el actual y el primer gobierno democrático que ha tenido el Ecuador, siempre ha existido persecución política. Aquí es donde viene la intervención de derechos humanos, que es el honor que usted tiene de dirigir y de ser especialista en los mismos para que no se vuelva a suceder. Por ejemplo, el caso Correa. ¿Qué es lo que pasa en este caso, doctora, en su análisis profundo de derechos humanos que usted lo hace? Ahí fue. Yo creo que en el caso del presidente Correa, del expresidente Correa, obviamente existe un libreto para proscribirlo. Hicieron de todo para efectivamente proscribirlo. Sacaron una sentencia de casación en 17 días, creo que eso es de Ripley. Más allá de que si uno es correísta o no es correísta, creo que a todos nos sorprende. El caso de algunos casos han demorado más de 18, 19 años en casación, pero sorprendentemente el caso de Rafael Correa se resolvió mutilando, creo que quedaron menos del 25% del peritaje, de los testigos, todo fue express, totalmente express. Entonces, pues yo sí creo que existe un libreto para proscribirlo. Yo creo que esto a los juristas nos trae a una reflexión muy grande. Es que no puede ser concebible que la justicia esté a la orden del gobierno de turno, ya sea de derecha a izquierda, ¿no? Yo comparto su opinión. Debemos tener instituciones tan fuertes que
sin importar el gobierno, que sea de derecha o izquierda, la institucionalidad prevalezca. Entonces yo creo que esa es la lección más grande que nos ha dejado toda esta desinstitucionalización democrática. Creo que esto es un gran ejemplo de lo que no se puede hacer en la función pública. O sea, no puede ser posible de que los jueces, por temor o por represalia, porque ya hemos visto que los que no han, me refiero a este gobierno, a los que no han em, fallado a favor del gobierno actual, pues inmediatamente una queja, una sanción y se los destituye, se los cesa en funciones y viene la persecución. Entiendo que lo que buscaríamos como demócratas es que las instituciones prevalezcan en el tiempo y que no dependa de la línea política del gobierno de turno para que los jueces fallen de tal o cual o determinada forma, ¿no? Eso es lo que buscamos todos los demócratas. Y en el tema de derechos humanos, pues yo sí creo que se le ha vulnerado los derechos al expresidente Rafael Correa. Es obvio, existen análisis de juristas tanto nacionales como internacionales que están alzando su voz pues, por estas violaciones reiteradas. Imagínense si eso le pasa a un expresidente de la República, ¿qué nos puede pasar a los de a pie? ¿Cómo se Eh, nos puede vulnerar los derechos a los demás? Pues, por supuesto, doctora. Justamente en eso tenemos, creo que un grado de coincidencia bastante claro. Los demócratas, y me autodefino como tal, doctora, tenemos pues esa particularidad de respetar la democracia. Si es que estamos en un país que se respetan a los niveles de democracia, deben respetarse las instituciones. Y justamente como a usted le ha sorprendido lo que pasa o lo que pasó con el presidente Correa, que se hace una sentencia en 17 días, yo podría decir lo mismo con el caso Universo, que se lo hizo en 2 días, más de 70,000 hojas que habían, y pues se sentenció con el famoso Chucky Seven, que es un pendrive que se hizo llegar al señor juez. Entonces, este intervencionismo que ha habido de los gobiernos, en todos los gobiernos, no me refiero exclusivamente a uno, en todos los gobiernos, a las institucionalidades, es decir, la famosa echada de mano a la justicia, eso empieza a interrumpir los derechos humanos. Y es lo que los que defendemos los derechos humanos tenemos que prohibir. Y tenemos que prohibir en una forma y alzar nuestra voz, y así lo ha hecho usted, doctora, pues en indicar de que no depende del gobierno de turno, sino que debe fortalecerse la institucionalidad. Y eso es bastante claro y quiero agradecerle por tener esa definición clara de defensa de derechos humanos y de la democracia, tanto en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Pues doctora, perfecto. Se han dado estas situaciones muy claras y realmente ha sido un placer pues tenerle con nosotros. Lastimosamente los tiempos, usted sabrá que nos limitan en ciertas cosas. Le dejo con su mensaje final para este medio de comunicación Radio Espacio desde la ciudad de Barcelona, en España. Adelante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, básicamente reiterar, o sea, no es porque antes se violó los derechos y eran mis amigos, estuvo bien, y si ahora violan los derechos contra mis amigos está mal. No, eso no es así. Los derechos humanos son para todos los seres humanos, valga la redundancia, y si antes estuvo mal, ahora también está mal, y si mañana se lo hace, también está mal. Así es, pues realmente ha sido un placer, doctora, tenerlo en nuestro medio de comunicación, Radio Espacio. Esperamos volverle a tener con nosotros, ya que hay muchos Muchas temas gracias. a tratar en esto de derechos humanos, pues y hay situaciones bastante claras que tenemos que arreglarlas. Ha sido un Gracias. placer, la doctora Sonia Vera, especialista en derechos humanos y exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha estado con nosotros en Radio Espacio. Damos paso a emisión central en San Miguel de Bolívar y enviándoles un saludo muy fraterno desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, a Marcos Sanabria, a Vinicio Peñafiel, justamente a Giovanni Mora, a Mariana, justamente al licenciado Germán Jarrín. Un abrazo fraterno desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, especialmente a nuestros radioescuchas y ahora televidentes por esto de las redes sociales. Gracias a ustedes.